Nosotros pusimos aquí una fábrica de tabacos para la brujería. Eso lo vendíamos para Caracas, para las santerías, y entonces para que los brujos fumaran y toda esa cuenta, todo eso. Entonces yo estaba con ese remordimiento tan grande, yo sabía que estaba haciendo mal. Y le pedí al Señor, y bueno, hasta que pude terminar con eso. Empecé a ver porque una vez estaba buscando en el celular ahí, paneando, y me salió Padre Luis Toro, y entonces mi hijo me había dicho, como yo me la paso buscando de Dios, entonces me dijo, por ahí hay un Padre Luis que habla bien, y entonces yo dije, ay, este debe ser, porque este es Luis Toro, entonces este debe ser, y me puse a verlo, y entonces cuando vino mi hijo le conté, le dije yo, mire, yo vi los videos y me gustó mucho, y enseña bien, y tiene el tema que hasta que se agota, se termina, y ya uno queda convencido de que así es, como los hijos de María, hasta que le busca la mamá a todos, sí. Entonces le dije a él, y entonces él también se interesó, y entonces nos fuimos los dos, y entonces él también, como yo lo bauticé en la iglesia católica, porque yo empecé a los 14 años, yo nací en una familia católica, pero mi mamá no iba a la iglesia nunca, solamente a bautizarnos, y no más. Y por ahí si le invitaban a alguna boda y después nunca íbamos a la iglesia. Yo cuando estaba estudiando en la escuela entraba para pedirle a Dios que me fuera bien en el examen. Entraba y me ponía en el Cristo a pedirle. Y después iba al catecismo, pero por cuenta mía, y después estuve en la Legión de María, pero mis padres me dijeron, no va más. Después llegó una vecina al barrio, y entonces que venía siempre a Pentecostal a hablarnos y convenció a mi mamá, y entonces mi mamá nos llevó a todos para la iglesia, y allá todos empezamos y allá nos bautizamos todos, y allá yo conocí a mi marido y me casé allá en eso, que siento un gran dolor por haberme casado, me siento como si toda la vida hubiera vivido en concubinato, claro, porque sí, no tengo el sacramento de la iglesia católica. Y entonces yo me fui y le hablé con el nuncio a la diócesis de Bucaramanga, y él me dijo, Ali, vuelva a la iglesia, y todo. No, yo estaba con esos evangélicos, uno se pone ciego, le lavan el cerebro, y entonces, como dice usted, uno le cree al pastor y no le cree a Cristo. Entonces dice, ¿por qué no creen? No hacen lo que yo les digo, dice Cristo. Entonces yo estaba ciega, y bueno, allá nacieron mis dos hijos y allá me los presentaron. Pero entonces yo tenía amistad con la madre de las adoratrices. Era una madre que, ay Dios, está en el cielo allá, porque era buenísima. Y me dijo, Alice, tiene que bautizar a esos niños. Tiene que bautizarlo. Y yo dije, pero es que son un pecado como yo. Ahí de ahí a la gran ramera a llevar a los niños y todo, pero la madre era tan buena, y entonces yo le dije, y me buscó los padrinos y me organizó todo, y bueno, los bauticé. Y le doy gracias a Dios. Hizo la primera comunión hace poco, y la confirmación, y se casó por lo católico, gracias a Dios. Y el otro también se casó por lo católico. Y era católica, a mí no me importaba. Sí. Pues como la cuestión de la novia, pues la vamos por la iglesia. Sí, él era evangélico, porque él nació en la iglesia evangélica. Sí, él no conoció nunca. Yo lo llevaba allá, pero a ellos no les gustaba. Pero yo perdí la fe muy temprano. Sí. Yo ya no les creía nada, porque uno los veía. A los evangélicos. Sí. Sí, a mí estaba en el 69, ella iba a la iglesia pentecostal, oír música era pecado. Comprarse una radiola o tener discos, eso era pecado. Y el pastor tenía el apartamento arriba y me mandó a buscar una cosa, y yo subí y le veo la radiola y los discos de música mexicana, de rancheras. Sí. Y yo bajé y dije, qué raro que el pastor que prohíbe eso esté con eso. Y así, y otros, después ellos, o sea, que se fueron de la iglesia, cambiaron para la bautista. Ah, sí, porque ya nosotros habíamos también ya perdido mucho la fe, porque veíamos que eso era puro negocio, puro sacadera de plata, y veíamos lo que hacían los hermanos y todo, y mucha hipocresía, y todo que lo que diga el pastor.
Mi mamá decía que él era ungido, no se podía decir nada. Entonces yo comencé a leer la Biblia, y a mí no me cuadraba lo que decían con lo que ellos hacían. Entonces nos fuimos para la Bautista y allá, bueno, y al principio nos pareció que esa sí era, pero tampoco, tuvimos la gran decepción. Un hermano estaba con el pastor y le prestaba para comprar carros robados, entonces lo mataron al hermano. Y nosotros fuimos al entierro y después no volvimos más. Dijimos, no, ¿qué estamos haciendo? Esto aquí es ahí, aquí no está la presencia de Dios en esta iglesia, porque nosotros buscábamos la iglesia verdadera. Eso me dice él, dije, mamá, usted está buscando la iglesia verdadera. Entonces, bueno, de ahí nos fuimos a los mormones. Vale. Entonces es otro cuento con el José Smith, que se le apareció Pablo y Juan y el Señor Jesucristo, y entonces que iba a renovar la iglesia. Entonces nosotros pensamos, no, pero Cristo, Él lo sabe todo. ¿Cómo va Él a que hace una cosa hoy y mañana va a cambiar? Claro. Sí. Cristo fundó la iglesia con Pedro y no ha necesitado fundar más. Eso es cuento de alguien que se inventa, que se me apareció, tuve una visión, me dijeron. Sí, así es la iglesia esa de la que está en México, la luz del mundo. También el Señor se acostó a dormir y se le apareció Cristo. Sí. Está preso, ¿no? Sí. Entonces de ahí nos fuimos, comenzaron también los testigos de Jehová, pero eso sí que no. Cuando dijeron que Jesucristo es el arcángel Miguel, yo le dije, no, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No se puede, le dije, no. Y entonces aquí venía la señora, y aquí un día subiendo la escalera, le dije, señora, yo la quiero mucho, seguir la amistad con usted sigue lo mismo, el cariño es el mismo, pero Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y yo no puedo aceptar otra cosa. Pero yo seguía haciendo, no iba, pero yo seguía con la cosa de los evangélicos. Hasta que los videos suyos fueron los que me convencieron. Entonces comencé con él y él me dijo que sí. Entonces ya comenzamos y fuimos a misa y yo me confesé, vino un padre me confesó aquí. Y yo fui, comulgué y todo. Pero lo que yo le quiero preguntar a usted, porque a mí me excomulgaron para casarme. Entonces, si eso tengo que hacer algo. ¿Cómo así? Sí, a mí me excomulgaron. Excomulgaron. Excomulgar, sí. Ella fue y pidió porque en ese tiempo cuando ella se casó, no había el matrimonio civil en Colombia, pero le exigieron la excomunión de la iglesia para poderla. Y entonces ella fue al nuncio y firmó que se iba de la iglesia, que la excomulgara. Sí, porque pero por haber renunciado que yo renunciaba a la iglesia católica y por haber aceptado las enseñanzas de la iglesia evangélica, porque era la verdad, dije yo. ¿Y para casarse dónde? Por lo civil. ¿Y le pedían eso? Sí. ¿O se lo pedían los evangélicos? No, los evangélicos tenían que mandar una carta a la diócesis, yo fui y la llevé. Y estaba el nuncio apostólico. Que como estaba en esa época funcionaba el concordato en Colombia, donde la iglesia tenía prácticamente el control de la parte de bautismo, los registros civiles. Ya entendí. Todo lo que... Ya entendí. Y entonces esto... ¿Y usted al fin nunca se casó por la iglesia católica? No, porque mi marido se murió y yo ya, cuando yo deseo que él hubiera estado vivo para haber ido juntos también y habernos casado, pero no, yo vine a saber de usted fue ya después de que estaba viuda. Pero de todas maneras, aquí vino el padre de la iglesia que está en el Parque Bolívar, no sé qué parroquia, ¿cómo se llama la parroquia? No, el del frente de la iglesia de la Sagrada Familia. Él vino. Y entonces la confesó, pero le dijo que no, y le perdonó los pecados, le dijo que no se preocupara por eso. Sí, si va a misa, bueno, me imagino que fue a misa y rezó el credo cuando reza sí. el credo. Sí, esas son las dos cosas que hay que hacer. Confesarse, ir a la misa y rezar el credo. Sí, la Eucaristía. Donde usted vuelva a reafirmar su fe en la Iglesia Católica. Sí. No hay problema. Sí. Yo me aprendí los dos credos, el Nicenso Constantinio Napolitano y el credo corto. Sí, nosotros todos los días rezamos el rosario, la coronilla, todo. Mejor dicho, aquí mismo encerrados escuchándolo a usted y bueno, es que usted le hace mucho bien
a la gente porque se le abre el entendimiento, porque uno en la iglesia evangélica lo vuelven como si fuera un zombie. Todo lo que ellos dicen eso es, y no es así. Eso pasa cuando uno está en búsqueda de la verdad. Pero cuando uno entra a discutir con usted, por ejemplo, para defender la posición mía, entonces es como personal. Yo estoy en lo correcto, ustedes equivocados. Porque eso me pasaba mucho a mí con los testigos, porque como ellos peregrinaron por todas las iglesias, yo le paraba bolas y entonces yo sabía el versículo que tenían los pentecostales unidos contra los pentecostales trinitarios, el que usaban contra los bautistas y el que usaban contra los bautistas y también todos, y entonces cuando me llegaban los testigos yo les sacaba lo del dos llames inmundas, lo que Dios limpió, y le daba los textos que daban en las otras iglesias para decir que ellos eran falsos por esto y aquello. Entonces, basado en ese conocimiento, pues le había perdido la fe a todos. Pero sí conocía la historia de la iglesia, sí conocía. Lo que pasa es que cuando uno le enseñan la historia de la iglesia, en historia en el colegio, entonces hablan más de Constantino que de la iglesia. Y dicen que, por ejemplo, yo tenía la creencia que a partir de Constantino fue que la iglesia comenzó a buscar los papas anteriores. Entonces yo decía, porque para vincular a Pedro con el primer papa. Y entonces eso, luego le dicen a uno que fue Constantino el que oficializó la iglesia católica como la iglesia oficial de Roma. Y fue el sobrino de él, o el nieto. Y Constantino no fue cristiano, se bautizó y se convirtió cuando ya estaba en las horas de muerte. Entonces, eso, y la iglesia está compuesta por seres humanos y todos cometemos errores. Y cuando usted mira, son más problemas sociales que de la iglesia, porque es que ahora quieren echarle la culpa a todo. Y yo veo, por ejemplo, con los testigos está pasando igual que con algunos sacerdotes que cometen actos que no son, por lo menos con los menores o con todo eso. Ahí está la Real Audiencia de Australia, más de 1.500 casos de los testigos de Jehová que se tapaban porque no permitían que hicieran los denuncios. Fue más de 1.500 casos de abuso sexual. Y en Costa Rica, en todas partes del mundo hay tanto iglesias. La última que me enteré fue de aquí de Bogotá, que el pastor pentecostal fingió el rapto y dijo que el rapto dio la fecha, y entonces puso a todos los hermanos: vendan sus casas, vendan todo, traigan el dinero para la iglesia porque ustedes ya van a estar con Cristo, no van a tener necesidad de nada, el rapto es tal fecha. Y entonces el domingo era el rapto, y entonces el sábado el pastor se perdió, y el domingo llegó la gente que había vendido, que había entregado, y Soy un escándalo. llevado. Hubo el rapto. Sí. Sí. Nosotros pusimos aquí una fábrica de tabacos para la brujería. Eso lo vendíamos para Caracas, para las santerías, y entonces para que los brujos fumaran y toda esa cuenta, todo eso. Entonces yo estaba con ese remordimiento tan grande, yo sabía que estaba haciendo mal. Y le pedí al Señor, y bueno, hasta que pude terminar con eso. Cerramos y aquí no nos ha faltado nada, gracias a Dios. No, porque yo me parecía que si cerrábamos la tabaquería nos moríamos de hambre. Claro. Sí, y entonces no es así, Dios provee. Él siempre me dice, yo le digo: oye, no tenemos para tal día, Dios proveerá. Espere que llegue la hora. Y sí, y nunca nos ha faltado nada. Y cerramos, y bueno, acabé con eso y boté todo. Ahora tengo todos los libros de todas las religiones donde estuve, y le dije a él que para quemarlos, porque yo no los voy a regalar a los que son, porque hago el mismo pecado, claro, siguen lo mismo. Claro. Y entonces lo que tengo que hacer es quemarlos, ¿no es así, padre? Quemarlos. Sí. Para destruir eso. De los Hare Krishnas, también estuve en los Hare Krishnas. Y me aprendí el cántico ese que tenía que repetir con las yapas. Ellos tienen como un rosario. Entonces uno tiene que decir Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare. Y eso es todo el día en eso. Tiene que estar uno en eso. Y entonces, porque si no, dice que si se llega a morir, uno está ya salvo, se va para el cielo porque está diciendo Hare Krishna.
Y entonces los Hare Krishna robaron a mi marido, eso es, lo ponen a uno allá para estafarlo. Y con la comida le ponen la comida allá a Krishna y todo eso, y entonces que Krishna viene y come. Bueno, un poco, y entonces yo fui y Gustavo. Se compraron el Bhagavad Gita, que es la Sí. Biblia de Ah, eso tengo así también el el Srimad Bhagavatam, y bueno, y el Brahma Swaupava, ¿cómo es que es? Ya no me acuerdo el tipo, el que mande a Hare Krishna. Y entonces también tengo ahí todos los libros y un cuadro de él. Él me dijo, mamá, usted con ese cuadro, eso es un ídolo. Y ahí sí que bajarlo y quemarlo. Todo eso tiene que quemar. Sí, porque eso, sí. Sí, ahora tengo el rosario, mire, y este está bendito por el Papa. Sí, me lo regaló una señora y me dijo, Tommy, este está bendito por el Papa. Cuando el Papa vino a Bogotá, ella fue y el Papa se lo bendijo. Y entonces ella lo tenía y me dijo, Tommy, se lo doy. Como yo como cuando era evangélica le llevé el cuadro del Sagrado Corazón a ella y le dije, tome, se lo regalo porque yo no creo en matacho. Sí. Ay, Dios, ahora cómo me duele y yo le pido perdón al Señor. Y a la Virgen Santísima, uy, la Virgen es milagrosa. A mí me ha hecho muchos milagros la Virgen Santísima. Yo que vivo aquí sola, yo no, sino madrecita mía, madrecita María, y digo, María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. El Rosario de María nos libra de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial, le digo yo. Y rezo el rosario, y él también, él reza, él está con los caballeros esos de, ¿cómo es? Los caballeros de la Virgen, de Sí. Padre Manuel Rodríguez, en Talcipán. Yo hice el curso por internet y me consagré a la Virgen, porque ellos Sí. cantan, y tengo la conexión con internet con ellos, todos los miércoles en la noche rezo el rosario, que lo hacen en línea, entonces se conecta mucha gente que son caballeros, están en toda América, desde China también. Todo el padre tiene muchos seguidores. Y la verdad estaba ahí. Pero lo curioso es que cuando llegan a la primera iglesia dicen, aquí está la verdad, aquí Sí. está la verdad. Sí. Y después se dan cuenta que ahí no está. Vamos, en esta sí está la verdad. Sí, En esta sí, sí. Y después se van a otra. No, en esa tampoco estaba. O sea que se dan cuenta que estaban equivocados, Sí. y siguen buscando y buscando. Sí. Al menos usted realmente buscaba la verdad, porque una persona que busca la verdad la Sí. encuentra y no la tira a la basura, ¿no? Sí, El problema es que dice, yo busco la verdad, pero la encuentro y la tiro a la basura. Sí. Mentira que está buscando la verdad. Padre, ella se bautizó en la iglesia pentecostal, se bautizó en la bautista, se bautizó en los mormones. Tiene como 8 bautizos. Eso es un pecado que Sí. tiene que haberlo confesado, ¿no? sí, yo le dije al Sí. padre. Sí. Mm, Es pecado de apostasía. Sí, Y la gente no sabe que eso es pecado, la gente No. piensa que es un juego. Ya. pero es que a uno lo acosa, uno entra y es que rapidito, que ya usted está lista. Ay, es que fuimos a los ¿cómo es? Quieren que pase Los por acá. gnósticos. Y También. entonces el Señor vino aquí y nos dijo, tienen que mandar a hacer las túnicas porque ya ustedes están listos para el bautizo. Entonces yo le dije a mi marido, le dije, no, eso cómo vamos a meternos con esos gnósticos, no es que ellos salen en cuerpo astral y eso tienen brujería y de todo eso. Le dije, no, y eso dice la Biblia que la brujería es pecado. Sí, como el Saúl que se pudo invocar a la de Endor. Entonces dije yo, no. Y le dije a mi marido, dijo, no. Y entonces dijo, ve, no ve. Que ya se echaron para atrás. Entonces le dije, no, Señor, esto es una obligación. Y entonces yo seguí pidiéndole, Señor, lléveme a la iglesia verdadera. Señor, lléveme a la iglesia verdadera. Y así rapidito que pisé el celular y salió Que usted. sea cualquiera menos la católica. Sí, sí. No, sí, yo decía, no, que yo decía que era la gran ramera. Y un 24 de diciembre mi otro hijo me llevó a la misa de medianoche. Y yo a la Señor, perdóneme porque estoy en la iglesia de la gran ramera. Perdóneme, Señor, perdóneme. Y después le dije, ay, Señor, perdóneme por haber dicho eso. Sí. Y el problema es eso, ¿no? Como usted dice, ¿no? Es que ciegan a la persona, es que no le dejan pensar, no le dejan ver. No. Lo vuelven nada, ¿no? Y tienen que creer. Sí. Se vuelven creyones, no creyentes, sino Sí, creyones. eso digo yo. Creen todas las tonterías que les diga el uno, el otro, pero lo que diga Cristo. Sí. importa, ¿no? Y No, la ya, señora ya. allí es evangélica pentecostal y ella
yo le dije, yo soy católica, y dije, ¿dónde estaba? Le dije, en Rubio, que vino el padre Toro, acabo de llegar de Rubio, y le mostré la foto, y entonces me dijo, ay, y le dije, sí, porque yo fui allá y yo ya me confesé, y todo, ¿usted confesase con un hombre? Ay, así, entonces yo le dije, sí, con un hombre, sí. Le dije, pero él tiene la unción, sí, cuando los ordenan, le ponen las manos y ellos pueden perdonar los pecados. ¿Y Cristo qué fue lo que les dijo? Que para que perdonaran pecados y todo. Le hizo, la doctrina está clarita, que uno se decía ciego y no quiere ver, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero yo sí entendí, pero mire, es obra del Señor, porque yo sí verdaderamente tenía el deseo de conocer la verdad. Y yo no tuve problemas con la Virgen ni nada, yo entendí clarito que la Virgen es la Madre de Dios y que nos ama y que nos ayuda y que puede interceder por nosotros y todo. Claritico lo entendí. Y los hijos de María y todo, como usted explica. Y yo por aquí a lo que veo los videos, pues salgo a decirles a todos. Y entonces le digo, y el padre, vean al padre Toro, vean al padre Toro. Le dije yo, él tiene un tema específico, si va a hablar de los hijos de María, ahí les aclara todo con versículos y todo. Hasta que si ya usted no quiere entender, es que ya, eso sí ya, él no puede tampoco más. Y yo, no hay peor ciego que el que no quiera ver, ni peor sordo que el que no quiera oír. Entonces... ¿Y cuál fue el primer tema que usted vio? ¿Ah? ¿Cuál fue la primera escena? ¿El primer tema? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué fue el tema? Sobre los hijos de María. ¿De María? Sí, esos fueron como 10 pastores, Ah. que habló un pastor que tiene una voz grave y dijo, yo no puedo negar que el varón, le decía a usted el varón. Sí, sí. Y él sí quedó convencido, ¿no? Y después le dijo que iban a asar una carne y yo me lo daré hasta que se acaban. Sí. No, porque cuando uno tiene sed de la palabra de Dios, ni lo cansa, ni le fastidia, le gusta. Es increíble. Sí. Puede a veces sí. trasnochar, sí, Sí. pasa la noche y no se da cuenta. Sí, yo he hasta las 3 de la mañana con lo que tengo ahí grabado y yo no. Después me duermo. Pues me alegra mucho saber que ustedes han pasado por todo eso y han llegado luego a conocer Sí. la verdad y estar en la única iglesia que fundó Cristo. Y esto es un ejemplo para el mundo entero, ¿no? Que a veces pensamos que los hermanos separados, pues sí, ellos tienen la verdad, no, ellos no tienen la verdad, ellos están equivocados. Sí. Y personas como ellos que han ido estudiando y no en una secta, han estado en muchas. Y se dieron cuenta que ya había engaño, falsedad, hipocresía, se dieron cuenta que no era la verdad y buscaron la verdad hasta encontrarla. De eso se trata de buscar la verdad hasta encontrarla. Y una de las cosas muy importantes es que ustedes tienen la ventaja que yo les predico con capítulos y versículos, donde usted mismo, por sus propios ojos, puede comprobar si es o no es. Sí. Ya, si usted no quiere creer, ya es problema suyo, pero tiene la oportunidad de ver los videos y de descubrir, aquí está, en tal capítulo, en tal versículo, no es la cuestión del Padre Toro, es Cristo Jesús, el Señor, que en su palabra nos lo dice. Y por eso yo hago el esfuerzo de aprenderme las citas, para que nunca me digan, es que son palabras suyas de usted. Sí. No, es para fundamentar, sustentar, hablar como decía Cristo, hablar con autoridad. Me pueden maldecir, me pueden mandar para el infierno, me pueden mentar la madre, pero no me pueden refutar, porque está con capítulos y versículos. Sí. Entonces la persona que busca la verdad, ahí la tiene. Sí. Sí. Padre, yo vi un video de un pastor, ex pastor, y entonces él dijo, el que se ponga a buscar la verdad y averiguar históricamente los padres de la iglesia, esto, llega a la conclusión de que es la católica, que nosotros como protestantes no tenemos nada que ver en el asunto. Entonces él se metió a judío, porque no podía aceptar ser católico. Sí, entonces ahora tiene la iglesia porque sabe que los judíos no aceptan gente que no sea de nacimiento hebrea. Entonces ahora hay una secta que tiene las mismas costumbres que los hebreos y todo, y hacen del candelabro y hacen como si estuvieran en una sinagoga. Y entonces porque él no podía aceptar la iglesia católica. Entonces se basó en un versículo de la Biblia para irse al judaísmo. Entonces se fue, pero él sí fue sincero y lo dijo, cualquiera que estudie
la iglesia, la historia, la doctrina, todo sabe que se llega a la conclusión de que la católica es la propia. Dios, no hay otro camino, no hay más lejos. Nosotros estamos 1500 años después y con muchas falencias para poder demostrar todo lo que creemos y en qué nos basamos. Incluso dijo que hasta Lutero en el juicio de Lenz tuvo que aceptar lo que el teólogo que le mandó el Papa para reafirmar la fe, lo tuvo que aceptar, pero entonces él se basó en lo que diga la Biblia, más nada. Yo solamente creo en la palabra porque no tuvo argumentos para rebatirlo. Y entonces, pero eso es tener un poquito de amor a la verdad y de darle a estar abierto a que yo puedo estar equivocado, a que yo puedo estar engañado, a lo que puede ser. Entonces vamos a mirar aquí y vamos a ver con las evidencias y con las pruebas y aceptar las cosas como son. Porque el problema es que uno no, esto no puede, lo está viendo y dice, no, eso no puede estar así. Yo lo he visto en muchos de sus videos con hermanas que usted les dice. Y entonces había una que me gustó mucho porque usted le decía María es madre de... Y entonces ella decía ¿Jesús es Dios? Sí. ¿María es la madre de Jesús? Sí. ¿María es la madre de Dios? No. Y algo así. Y entonces a mí me hace porque era más que evidente. Entonces, y luego la otra frase que me gusta de usted es a esa. ¿Qué es lo que no entienden de que María es madre de Jesús? La Virgen parirá un hijo, su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Qué es lo que no entienden de eso? Es que está clarito. Sí, eso es lo importante, ¿no? Sí. Y hoy Dios nos reafirma a través de este testimonio de ustedes, nos reafirma que ahí está claro para el que quiera ver. Y Sí. lo más importante para el que ame la verdad. El problema de los protestantes es que un protestante que sea sincero, al encontrarse con la verdad, dice, no hay otra Sí, opción. no hay Porque otra opción. compara aquí y compara aquí. Y Dios nos dio la capacidad de pensar y ver. Ahora, el protestante que es terco, Sí. o el que vividor, el que busca plata, Sí. o el que busca defender los intereses de alguien, pero no buscan la verdad, bueno, sí ya es problema de ellos. Pero Dios le brinda la oportunidad de conocer la verdad, porque antes a lo mejor no tenía quien se lo explicara. Sí. Pero ahora, que nomás tiene que buscar Padre Luis Toro y poner el tema que quiera y buscar Sí. ahí, está servido nomás para comer, listo Sí. para comer. Lo único que yo no puedo hacer es comer por ellos, es como cuando servir Sí. una comida bien rica. Y digo, bueno, coman. Sí. Ah, no, pero ¿cómo usted por mí? No, pues yo eso sí no lo puedo hacer. Yo les sirvo una comida. Sí. Si Sí. no quieren comer, ya es problema de ustedes. Bueno, pues le agradecemos mucho a ustedes pues, su testimonio y una vez más Dios nos reafirma que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. Sí. No lo digo yo, lo dicen estos hermanos que estuvieron en otras sectas que se llamaban iglesia, pero que no lo eran. Y lo que decía ese pastor que se convirtió, cuando una persona estudia los orígenes del cristianismo, no puede evitar de analizar que es la Iglesia Católica. Sencillo, porque que antes de Martín Lutero era la Iglesia Católica, y Martín Lutero es el que viene a dividir y ya. Sí, que vino a formar la división y todo. Y diablo significa que divide. Bueno, vamos a pedirle a Dios que les bendiga a ustedes y bendiga a todos los que nos siguen a través de las redes. Papá Dios, te damos gracias por esta oportunidad que nos brinda de compartir con estos hermanos que estuvieron en el pecado de la apostasía, de secta en secta sin saber que estaban cometiendo semejante pecado. Te pedimos por ellos para que, ya que conocieron la verdad, se mantenga firme y ayude a otros a salir de las mentiras del engaño. Te pedimos por los hermanos separados para que tengan sed y hambre de tu palabra y de tu verdad, y que al encontrarla no la tiren a la basura, sino la acepten con docilidad, con humildad y sencillez. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes, Y y la con tu bendición del Dios espíritu. Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Felicidades.